tal? Buenas noches, alumnos. Bueno, con los alumnos del turno tarde no nos conocemos, eh, así que, bueno, me voy a presentar. Soy el doctor Alberto Fornaro, integro la cátedra del doctor Cabral, y hoy vamos a continuar con los delitos contra la libertad. Eh, es decir, que es una continuación. La clase pasada ya comenzaron con algunas figuras penales, y a modo de introducción, no solamente para ponerlo a ustedes en tema, sino para ponerme yo también en tema, recordemos, así someramente, que el concepto de libertad protegido penalmente es mucho más abarcativo que el abstracto concepto de libertad que todos tenemos, que es la facultad de hacer o no hacer algo, sino que trasciende, es mucho más amplio el concepto, y se extiende hacia la esfera de intimidad o de reserva de las personas. Vale decir que ciertamente se ofende la libertad en sentido penal cuando se priva a la persona de hacer o no hacer algo, hasta ahí correcto, pero además también se ofende a la libertad cuando se inmiscuyen en la esfera de reserva o de intimidad de las personas. Este es el concepto de los delitos que estamos viendo y de los que vamos a ver en adelante. Este video o a través de este video no pretendemos profundizar en cada una de las figuras penales, sino simplemente hacer un somero pantallazo que les sirva de guía y puntualizar sobre algunas cuestiones que me parece importante que conozcan, y que puede ayudarles a una mejor comprensión de la lectura. El primer delito que vamos a ver en esta parte o en esta continuación es el previsto y penado por el artículo 146, que es el delito de sustracción de menores. Y acá, en este delito, resulta importante hacer una distinción con el delito de impedimento de contacto. Este delito del artículo 146, es el delito de sustracción de menores, que fue incorporado al Código por la reforma efectuada por la Ley 24410, que elevó sustancialmente las penas para este delito a punto tal que en la actualidad no es excarcelable, y el delito de impedimento de contacto, que está previsto en la Ley 24.270. Y yo les decía que quería hacerle, o que quiero hacerles una diferenciación, porque entre el delito del artículo 146 y la ley de impedimento de contacto hay algunas similitudes, pero por supuesto hay sustanciales diferencias. Qué bueno que las conozcamos para no confundir una conducta que pueda encuadrar en el 146 y no en la ley de impedimento de contacto y viceversa. En primer lugar, la ley 24270 de impedimento de contacto protege un bien jurídico distinto. La ley 24270 protege el libre ejercicio de la patria potestad del padre o madre no conviviente. En cambio, el artículo 146 lo que protege es al menor de la promoción del tráfico de menores. En segundo lugar, también hay una diferencia en el sujeto pasivo del delito, de la víctima del delito. En la ley 24270 de impedimento de contacto, el sujeto pasivo o víctima del delito es el padre o madre no conviviente a quien se le
obstruye el contacto con el hijo menor. En cambio, en el artículo 146, lo que se protege, el sujeto pasivo del delito, no es ya el padre o madre, sino que es el menor mismo. ¿Mm? En tanto, lo que se protege es la libertad del menor, ¿correcto? Este es un delito, como ustedes verán a poco que lean el código, que prevé tres conductas distintas. ¿Mm? Y habla de sustraer, retener u ocultar. Este es un delito de los llamados de acción compleja alternativa, es decir, que prevén más de una conducta, en este caso tres. ¿Y por qué alternativa? Ustedes fíjense que estas tres conductas, sustraer, retener u ocultar, pueden darse en una misma conducta. ¿Mm? Se puede sustraer, retener y ocultar al menor. ¿Mm? Y también puede realizarse una sola conducta, sustraerlo solamente, pero no retenerlo ni ocultarlo, que solo la otra persona, o se lo puede ocultar sin haberlo sustraído ni retenido. Lo cierto es que yo les decía que es una figura compleja, alternativa, porque no es necesario la realización de todas las conductas para que se tenga por configurado el delito, lo que basta con que se haya realizado una de las conductas para que se dé por consumado el delito. El artículo 148 bis del Código Penal, que prevé el delito de aprovechamiento ilícito del trabajo infantil, tiene su origen en la ley 26.847, a través de la cual se consideró necesario adecuar la normativa nacional a los estándares internacionales en materia de trabajo infantil y ello direccionado a la mayor protección de los niños, niñas y adolescentes. Esto en punto a las relaciones laborales, ¿verdad? Ahora bien, el bien en cuanto al tipo penal y el bien jurídico protegido por esta figura del artículo 148 bis, el legislador decidió incluirla dentro de aquellos delitos que afectan la libertad individual. Aunque en rigor, la conducta ilícita no se traduce en una restricción de la libertad del menor, sino más bien en la autodeterminación del menor para decidir libremente. ¿Por qué entiende el legislador que se afecta la autodeterminación del menor? Muy sencillo, porque un menor, en virtud de su inmadurez, nunca va a estar en igualdad de condiciones a la hora de contratar en los términos de la ley de contrato de trabajo. Ahora bien, en cuanto a las características del delito, habla la ley o impone la ley que deba existir para que se configure un aprovechamiento económico. Lo cierto es que la conducta ilícita no requiere de hechos fraudulentos ni violentos a fin de obligar al menor a que realice una tarea laboral, porque por su propia condición de menor y por su propia inmadurez, la ley lo presume, al consentimiento digo, lo presume inválido. Ahora bien, en cuanto al sujeto pasivo, la ley pone el acento en las prohibiciones que vienen contenidas en la ley laboral, y por ello aquí debemos pivotear o debemos apuntar
a las prohibiciones que están contenidas justamente en la Ley de Contrato de Trabajo. Y entonces vemos que el artículo primero, segundo y tercero de la Ley 26.390, que es la Ley de Contrato de Trabajo, prohíbe expresamente el trabajo de los menores de 16 años. Prohíbe expresamente el trabajo de los menores de 16 años, salvo en aquellos casos del menor emancipado por matrimonio. Lo mismo ocurre con los menores de entre 16 y 18 años, cuya jornada laboral no deberá exceder de las 6 horas diarias o 36 horas semanales. Lo mismo ocurre con la prohibición de la contratación de menores para trabajos nocturnos y trabajos peligrosos, etc. En todos esos casos, cuando se contravienen las normas laborales, se presume que hay un aprovechamiento económico si se contratara a un menor, reitero, en violación de dichas normas. Yo entiendo que podría haber incluso aprovechamiento económico en circunstancias tales como aquel empleador que hace realizar una determinada tarea laboral a un menor de edad, aprovechando el mayor rendimiento por su juventud con relación a un adulto mayor. Y en ese caso, a mi juicio, también habría un aprovechamiento económico. De cualquier manera, este es un delito de los llamados subsidiarios. ¿Por qué? Porque se penará o se aplicará el artículo 148 bis del Código Penal siempre que la conducta del sujeto activo no constituya un delito más grave, como podría serlo el delito de trata, el delito de reducción a la esclavitud, etcétera, que son delitos más severamente penados. El artículo 149 bis del Código Penal prevé el delito de amenazas. Este delito de amenazas, que debe ser, por supuesto, considerado entre aquellos que atentan contra la libertad personal, surge de la influencia que se ejerce sobre una persona a fin de amedrentarla o alarmarla. Bien, ¿qué queremos decir con esto? Acá, a través de esta alarma o este amedrentamiento, lo que busca el sujeto activo es, en definitiva, crear un estado de ánimo que pueda influir en la conducta del sujeto pasivo. ¿Sí? Estas son las amenazas simples. Por supuesto que las amenazas, digamos, los medios para alarmar o amedrentar son justamente el anuncio que se le hace a una persona de que se va a hacer o se va a realizar sobre él un mal que debe ser grave, y que debe ser anunciado seriamente. Quiero decir con esto que ese tipo de promesa de realizar un mal grave debe ser posible y no realizado en el marco de una discusión o en el marco de una broma, por ejemplo. Esta conducta, que insisto, se realiza a través de la alarma o el amedrentamiento, se agrava cuando dicha conducta son efectuadas mediante el empleo de armas de fuego de cualquier tipo, ya sean de fuego
o arma blanca o arma impropia, y del mismo modo se agravan en aquellos casos en que se profieren de forma anónima, porque se presume que hay un mayor grado de alarma y un mayor grado de amedrentamiento cuando la conducta se realiza por estos medios, a través del uso del empleo de armas, como les acabo de decir, y en aquellos casos en que se realice en forma anónima. Ahora bien, en cuanto a la forma o los medios en que puede hacerse llegar la amenaza, que se consuma en el momento justamente en que la amenaza llega al sujeto pasivo, en cuanto a las formas, pueden ser de las más variadas, pueden realizarse en forma escrita, en forma verbal e incluso por gestos. Ahora bien, estas amenazas simples, que están previstas en el primer párrafo del 149 bis, son un delito distinto del que vamos a ver ahora y que está dentro del mismo artículo, en su último párrafo, que son las amenazas coactivas. Coacción o amenazas coactivas, que comparten con la amenaza simple todos los métodos, todas las formas, pero son un delito distinto, porque en el caso de las amenazas coactivas, lo que se incluye ya es una exigencia, vale decir, que no es ya simplemente crear la alarma, el temor, el amedrentamiento para modificar la conducta de una persona, sino que en este delito, que es un delito independiente y no es un agravante de la amenaza simple, aunque compartan, digamos, la figura, aunque compartan el artículo, ya acá lo que aparece es la exigencia. Es decir, se utilizan esos medios para exigir. ¿Para exigir qué? Que el sujeto activo, que el sujeto pasivo haga o no haga algo. Yo les decía que es una figura independiente, y tan independiente es que no solo no es un agravante de la amenaza simple, sino que además tiene sus propios agravantes, que están previstos en el artículo 149 ter. Y también se agravan las amenazas coactivas cuando se exige a través de los medios que ya le dije, se exige que se haga o no se haga algo, y esta exigencia se realiza anónimamente mediante el empleo de armas, o cuando se exige a una persona que abandone el país, su lugar de residencia o su lugar de trabajo. El artículo 150 del Código Penal contempla el delito de violación de domicilio. Esta figura, o a través de esta figura, lo que se protege es la libertad de la persona, pero ya no de la persona en cuanto tal, sino lo que protege es la libertad de la persona en su relación con aquellos lugares a los que tiene su facultad de excluir a un tercero. Dicho en otras palabras, es lo que protege la relación persona-lugar. En definitiva, lo que protege la ley, o lo que intenta proteger, es la esfera de reserva de las personas. Las conductas típicas acá son entrar o permanecer. El dilema aparece cuando un tercero ingresa a un lugar autorizado por aquel que tiene
facultad de excluirlo, pero luego se niega a irse cuando aquel que tiene facultad de excluirlo lo excluye. Acá lo que tenemos que tener muy en claro, o bien en claro, es que lo que siempre va a prevalecer es la voluntad de aquel que tiene la facultad de excluir. ¿Mm? Dicho en otras palabras, una persona puede entrar con autorización del dueño a una casa, pero en determinado momento es excluido, echado, para llamarlo de alguna manera, de ese lugar, debe irse. De lo contrario estaría violando el domicilio. ¿Mm? Ahora bien, cuando hablamos de domicilio, desde el punto de vista penal, lo hacemos desde una perspectiva mucho más amplia que aquella que contempla el Código Civil y Comercial. ¿Mm? Difieren ambos conceptos. No es ya para el derecho penal el domicilio, el lugar de residencia de la persona solamente, sí lo es, pero no solamente, sino que se incluyen dentro de este concepto de domicilio todos aquellos sitios donde pueda verse afectada la intimidad de la persona. Y en este sentido integran el concepto de domicilio, una casa rodante, una carpa, también puede ser excluido de una parte del domicilio, como por ejemplo una persona puede estar autorizada a ingresar al living, sin embargo, abusivamente ingresa al dormitorio. ¿Mm? Entonces, como vemos, es mucho más amplio el concepto de domicilio y abarca a todos aquellos lugares en los cuales el sujeto pasivo tiene derecho a excluir. Este delito del artículo 150 es de aquellos llamados subsidiarios y contienen una subsidiariedad expresa, vale decir, que se aplicará siempre que no constituya un delito más severamente penado. ¿Qué quiero decir con esto? Si la violación del domicilio es el medio o el vehículo, por llamarlo de alguna manera, para la comisión de un delito más severamente penado, se aplicará la pena del delito más severamente penado. En otras palabras, si se viola el domicilio para realizar un robo agravado por escalamiento, o un robo con infracción, o la comúnmente llamadas entraderas, se aplicará la pena para esos delitos aun cuando se haya violado el domicilio. Porque la violación del domicilio integra ese delito más grave y no se lo podría penar porque habría una doble imposición de una misma conducta, vale decir, se violaría el principio non bis in idem. El artículo 151 del Código Penal contempla el delito de allanamientos ilegales. Como vemos, seguimos hablando del domicilio. Pero acá nos metemos en una figura que es delicada. ¿Qué les quiero decir con esto? Que guarda, por supuesto, una íntima relación con todo lo dicho con respecto al domicilio, pero acá, en esta figura del 151, vamos a ver que hay una íntima relación con los artículos 18 y 19 de la Constitución. Recordemos que el 18 de la Constitución nos dice que el domicilio es inviolable, o sea, contempla o prevé la inviolabilidad del domicilio. Y el 19 garantiza la intimidad de las personas.
Ahora bien, el mismo artículo 18, a renglón seguido, dice o establece que la ley determinará en qué casos y con qué justificativos se procederá al allanamiento del domicilio. Ahora bien, está dando la misma Constitución una autorización expresa para ciertos casos justificados, reitero, una autorización expresa para violar el domicilio. Ahora bien, nos está diciendo también que habla de en qué casos y en qué justificativos. ¿Mm? Vale decir, bajo qué formalidades podrá violarse o ingresar al domicilio ajeno. Como sabemos, los códigos procesales, los códigos de procedimiento, son una facultad delegada a las provincias, ¿correcto? Con lo cual puede existir disparidad de formalidades para la autorización de un allanamiento de una provincia a la otra. En el caso de la provincia de Buenos Aires, vemos que se da una circunstancia muy particular, a mi juicio, por lo menos de dudosa constitucionalidad, porque en cuanto a la autorización para ingresar a un domicilio ajeno a través de un allanamiento, el artículo 24 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que se requiere una orden judicial para la realización de un allanamiento de morada. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, el Código Procesal Penal autoriza el allanamiento fiscal para los casos de urgencia y cuando haya peligro de la demora. Vale decir que pone en cabeza del fiscal o de un funcionario judicial que no es el juez, pone en cabeza la facultad de decidir si hay peligro en la demora o no, y si hay urgencia o no. Sin perjuicio de ello, tendrá que dar inmediato conocimiento con posterioridad al juez, quien podrá o no convalidar ese allanamiento. Y el artículo 152 contempla las causas que justifican el ingreso al domicilio. Bueno, con lo dicho hasta aquí, en líneas generales, he dado un pantallazo de las figuras que considero más importantes, sin perjuicio de algunas más que relacionadas con la libertad de reunión, etcétera. Bueno, hay dos o tres figuras más que ustedes podrán leer, estudiar, y yo en el momento de la clase correspondiente estaré a disposición de ustedes para evacuar todas las consultas que ustedes me quieran hacer y trataremos de satisfacerlas. Y bueno, tal vez sacamos algún ejercicio, y bueno, les agradezco mucho y bueno, les reitero que espero poder conocerlos personalmente cuando esta pandemia sea parte del pasado. Muchas gracias, buenas noches.